queridos hermanos en Cristo, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a tratar en esta plática sobre el romano pontífice, sobre el Santo Padre, elegido por el Espíritu Santo para guiar a la Santa Madre Iglesia, que es santa, pero formada por pecadores, como lo somos cada uno de nosotros. Esta cita sucede en esa pregunta, en ese encuentro que el Señor tiene con sus discípulos y les pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro es el que responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le responde: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, la cita que hemos dado, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este lunes pasado, 20 de mayo, celebramos el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, este gran Papa, este gran santo que ha sido tan querido por tanta gente, de tantas ideologías, de tantos credos, como un guía espiritual para nosotros, el sucesor de Pedro. No siempre ha sido así. En el caso de los papas, quiero citar como relato periodístico, no dogmático, un texto del libro de las leyendas negras de la Iglesia, del periodista italiano Vittorio Messori, que citando a un profesor de historia de la Iglesia, de la Universidad Católica, sobre el tema del papado. Decía este profesor de historia, don Franco Molinari: cuanto más estudio la historia de la Iglesia, más me convenzo de la verdad del cristianismo. Cuanto más la estudio, más me convenzo de esa verdad. Y dice que a él le parecía claro que Dios juega con los hombres o sonríe, por citar el Salmo, y parece divertirse desbaratando nuestros esquemas, trastocando nuestros planes, conduciendo a resultados inesperados e incluso opuestos a los que proponía. Cómo nos descoloca muchas veces la acción del Espíritu Santo. Y pone el caso concreto del Papa Alejandro VI, antes Rodrigo Borgia, un hombre catalán que llegó a ser Papa, conocido por sus costumbres no demasiado ordenadas, vamos a decirlo así. Él tenía como amiga a una tal Julia Farnesio, que a la vez esta mujer tenía un hermano que se llamaba Alejandro Farnesio. El Papa Alejandro VI nombró cardenal al hermano de esta mujer, cardenal pero sin ser sacerdote ni obispo, era una dignidad eclesiástica que se podía conceder de manera nepótica, o por nepotismo, o de manera ordenada. Este hombre nombrado cardenal llevó una vida bastante disoluta, pero llegó a ser ordenado sacerdote, y en esa ordenación sacerdotal su vida cambió. No solo cambió, sino que llegó a ser incluso ordenado obispo. Y es más, una vez ordenado obispo llegó hasta ser papa y tomó el nombre de Pablo III. Pablo III. Y este papa, Pablo III, fue el que convocó el Concilio de Trento el 15 de diciembre del año 1545, que trajo una gran reforma para la Iglesia. Ahí tenemos la acción del Espíritu Santo, contando con los hombres pecadores, como el primer papa, Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo y luego dio su vida por él, dio su vida mártir por Cristo. Contó con ese hombre débil y frágil para guiar y gobernar su iglesia. Decía San Agustín: Pedro por su naturaleza era simplemente un hombre, por la gracia un cristiano, y por una gracia más abundante, uno y a la vez el primero de los apóstoles. Es esa gracia, como dice San Agustín, más abundante que recibe el Santo Padre. En un conflicto que hubo en tiempo de San Pedro Crisólogo con un tal Eutiques, que defendía una concepción monofisita de la naturaleza divina y humana de Jesucristo, pero bueno, esto es un tema más teológico,
le escribe San Pedro Crisólogo a Eutiques: te exhortamos, venerable hermano, a que aceptes con obediencia todo lo que ha escrito el Santísimo Papa de Roma, porque el bienaventurado Pedro, que vive y preside en su propia sede, ayuda a los que buscan la verdad de la fe. Puesto que nosotros en aras de la paz y de la fe no podemos tratar temas que afecten a la fe, sino en comunión con el obispo de Roma, sea este quien sea. En nuestro caso, el Papa Francisco. Una cita del Papa Francisco alentadora de este miércoles, en el que ha tenido su catequesis tratando sobre la oración. Nos dice el Papa Francisco: los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Hemos tratado estos días, la charla anterior, sobre la oración. Los que rezamos sabemos que la esperanza es más fuerte que el desánimo, aun en medio de las tribulaciones. Creen que el amor es más poderoso que la muerte y que seguramente un día triunfará, aunque los tiempos y las formas no lo conocemos. El amor que nos viene del Espíritu Santo, que inflama el corazón de los fieles de la Iglesia, de aquellos que rezamos con miserias, pero que creemos en la acción de Dios en la Iglesia, no podemos por menos de creer en el triunfo definitivo del amor, que ya ha triunfado con la resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría. De esto trataba nuestra primera charla, la alegría. Afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Una cita del Papa Francisco, nuestro Papa actual, este hombre que inflama nuestros corazones con la fuerza de la doctrina que le viene bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Qué nos dicen los mensajes de Prado Nuevo acerca del Santo Padre? Hay uno, para mí, fundamental, que nos da una fuerte seguridad: la elección del Santo Padre. ¿Cómo se elige el Santo Padre? Decía el Señor el 6 de octubre del año 1990. Muchos de vosotros vais detrás de profetas falsos, esperando que sean altos puestos de la Iglesia. ¡Qué ignorantes! ¿Cómo comprendéis vosotros que un dirigente de la Iglesia puede ser elegido por hombres? O creemos o no creemos. O creemos que es el Espíritu Santo el que elige al Santo Padre, o entonces entramos en las intrigas humanas, como hemos visto en el caso de Alejandro VI, pero siempre gobernadas y permitidas, incluso mi pecado, por Dios, que al final saca de los males, incluso del pecado, saca bienes, cuando hay arrepentimiento y conversión. Es decir, es el Espíritu Santo el que elige, y Amparo ve la escena de la elección del Espíritu Santo, del Santo Padre. El Santo Padre siempre es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando en la tierra se nombra a un Papa, es el Espíritu, y una anotación, pausa, en la que Luz Amparo expresa gozo, mientras ve unos rayos de luz que descienden de lo alto iluminando a los que eligen al Papa. Es el Espíritu Divino el que lo nombra para que pueda regir la Iglesia, porque la Iglesia es santa y para dirigirla hay que nombrar a un varón santo. ¿Qué seguridad nos da esto? ¡Qué gran seguridad! El Espíritu Santo es el que elige a través de los cardenales al Papa. Como el Espíritu Santo fue el que concibió en el seno de María a nuestro Señor Jesucristo, con la libertad de la Virgen. La Virgen no fue coaccionada, pero fue tan poderoso ese amor y esa gracia que se ejerció sobre ella, que en su libertad dijo sí. Pues debe ser tan poderosa, es tan poderosa la acción del Espíritu Santo sobre los cardenales, que eligen a aquel Papa respetando la libertad de los cardenales que el Espíritu Santo quiere elegir. El misterio de la libertad y de la gracia. La Iglesia será dirigida por un varón consagrado a Dios, aunque sean los seglares los que levanten la Iglesia. Tiene que ser un hombre elegido por Dios, que su vida esté consagrada a Él. ¡Qué bonito! ¡Qué gran seguridad! Aunque siempre estaremos en la necesidad de la oración por el Santo Padre, por el Papa Francisco, para que siga guiando a la Iglesia por los caminos que el Espíritu Santo le vaya indicando. De San Juan Pablo II
decía el Señor el 4 de noviembre del año 2000, y vosotros, sacerdotes, obispos, cardenales, obedecedle a este santo varón y protegedle. ¿Cuánto sufre por las desobediencias, hijos míos? ¿Cuánto sufre el Papa por las desobediencias? ¿Cuánto sufren nuestros obispos por nuestras desobediencias? Es un santo varón como jamás ha habido en la tierra, un varón entregado a Dios y uniendo a los hombres sin importarle razas ni colores, sin mirar por sí mismo, sino mirando por los demás constantemente. Imitadle, hijos míos, imitadle, y veréis que como camináis por el camino de la perfección. ¡Qué grandeza! Seguir esa estela que todavía sigue iluminando de San Juan Pablo II. ¿Cuánto ama la Virgen al Papa? En uno de los mensajes se presentó vestida, como la conocemos, llamada gloriosa, y decía el 6 de noviembre del año 1982 cómo la vio Luz Amparo Cuevas. En el tercer misterio hizo su aparición la Santísima Virgen, el misterio gozoso del nacimiento, con un vestido amarillo y una capa blanca. En el lado derecho de la capa llevaba el escudo del Papa, el Papa San Juan Pablo II. La Santísima Virgen comunicó a Amparo que el venir así vestida era para celebrar la estancia del Papa en España. ¡Qué bonito! Esa imagen que tenemos en la nave Ave María, de la Virgen Dolorosa y la Virgen Gloriosa. Y la Virgen Gloriosa se vistió así en honor al Papa, a San Juan Pablo II en aquel momento, en su visita a España. Tenemos una relación tan bonita de nuestra Madre Luz Amparo con San Juan Pablo II. Aquí podéis ver algunas de las imágenes, de las fotos que se sacaron cuando la visita de nuestra Madre Luz Amparo con el Padre Alfonso a San Juan Pablo II. Le entregó, según consta, por una carta del Padre Alfonso, un mensaje privado para el Santo Padre y luego los libritos de los primeros mensajes y unos escritos del Padre Alfonso. Aquí vemos la cara de alegría de nuestra Madre que tanto amaba al Papa y en concreto a San Juan Pablo II. Y ella tuvo ese privilegio de poder entregarle el cuadro que antes hemos comentado. Aquí aparece esa Madre Luz Amparo con San Juan Pablo II entregándole el cuadro de la Virgen Gloriosa, como ella se vistió ante la visita del Santo Padre, San Juan Pablo II, a España. Termino con algunas citas de nuestra Madre Luz Amparo sobre el Santo Padre. Ella dice: el Santo Padre es la llama que quema a los pastores, es la luz que ilumina el rebaño, es la llama que enseña a los hombres que hay que consumirse en amor a la Iglesia. Cuánto amaba nuestra Madre a la Iglesia, hasta dar su vida por ella, y por el Santo Padre, y por nuestros obispos, por los sacerdotes. Ella fue víctima, alma víctima, por la Iglesia, que nunca nos olvidemos que es santa. La Iglesia es santa, pero formada por pecadores, que afeamos el rostro divino y bellísimo de la Santa Madre Iglesia. El Santo Padre es puente de unidad para todos los hombres. Él desea acrecentar y reunir a todos los rebaños para que sean dirigidos por un mismo espíritu. Para que sus frutos sean más abundantes, quiere que los hombres posean a Cristo como Cristo ha poseído a los hombres. El Papa es el que nos va iluminando el camino para seguir a Jesucristo. Quiere que venga a nosotros Cristo. Como Él vino en su libertad, se encarnó en el seno purísimo de la Virgen, quiere venir en nuestra libertad a nuestro corazón. Y el último pensamiento: solo con mirar al Santo Padre se ve que irradia una admirable posesión de Dios. Tiene un dulce néctar en su mirada que nutre el alma y la llena de Dios. Queridos hermanos, amemos mucho al Santo Padre, en este caso a San Juan Pablo II. Amemos mucho al Papa emérito, en este caso el Papa Francisco. Amemos mucho al Papa emérito Benedicto XVI, que tantas y tantas y tantas veces nos ha referido al sucesor de Pedro como Papa Francisco. Lo dijo en una entrevista: en la Iglesia hay un Papa y este se llama Francisco, es el sucesor de Pedro. Él decidió en ese acto heroico ceder
el testigo al siguiente, al que él se comprometió a obedecer. Obedeceré a mi sucesor, así lo dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Amemos mucho a la Iglesia, porque en la Iglesia está la belleza de Jesucristo. La Iglesia es bellísima, la Iglesia tiene un rostro, repito, que afeamos con nuestros pecados, pero que también es engrandecida por la vida de los santos como San Juan Pablo II. Que la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, infunda en nuestro corazón, por la acción de su Hijo, el amor a la Iglesia, el amor al Santo Padre, el amor y la veneración a San Juan Pablo II y al Papa emérito Benedicto XVI y el amor a nuestro querido Papa Francisco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.